De entrada pudimos conversar con varios diputados aquí en la Asamblea Nacional cuando salían de presenciar ese anuncio de la primera ministra Elisabeth Borne de forzar la implementación de esta ley, de esta reforma de pensiones aquí en Francia. Ellos nos expresaban que se sentían ofendidos, que esto es un atentado contra la democracia, incluso cuando esa posibilidad que utilizó el gobierno hoy está contemplada y protegida por la ley. Decían que esto confirma el carácter impopular del gobierno del presidente Emmanuel Macron, algo que de ser así sería un secreto a voces y que reconocía el propio presidente Emmanuel Macron en la jornada de cuando se declaró ganador en la elección de abril de 2022, cuando decía que sabía que las personas no habían votado por él, o muchas personas no habían votado por él, sino contra Marine Le Pen. El propio Emmanuel Macron lamentaba haber tenido que recurrir al 49-3, haber decidido eso en el Consejo de Ministros. Decía que su interés político era ir al voto, pero que no pudo concertarse una mayoría. Los sindicatos han anunciado que continuarán en pie de lucha contra esta reforma de pensiones. El líder de la CGT, la Confederación General del Trabajo, Philippe Martínez, decía que el gobierno debe encontrar una respuesta que se corresponda con su desdén hacia el pueblo. Y esta misma noche esa organización intersindical se reunirá para decidir cuál será la hoja de ruta a partir de mañana. Y Luis Miguel, en el marco de la hoja de ruta que ahora se puede abrir, pero dentro de las instituciones, en la Asamblea Nacional, como decíamos, la única forma que tendría la oposición de tumbar esta reforma sería tumbando al gobierno con una moción de censura. ¿Qué se sabe de posibles propuestas de mociones de censura hasta el momento? De entrada, incluso antes de anunciarse el uso del 49.3, varios partidos, la Francia Insumisa, Reagrupación Nacional, el grupo Liot minoritario, habían ya configurado, tenían listas esas mociones de censura. Son iniciativas que son anunciadas hoy, han estado siendo anunciadas ya desde esta tarde y hasta adentrada la noche, van a ser presentadas este mismo viernes y solo una de ellas, la que sea respaldada por una mayor cantidad de diputados, será votada en la Asamblea Nacional, podría ser el mismo lunes o a inicios de la semana próxima. Si esa moción de censura es aprobada como lo mencionabas, esto obligaría a Elisabeth Borne a presentar su dimisión. Sería un escenario de presión que, si es lo suficientemente fuerte, podría también implicar que el presidente Emmanuel Macron retirara la reforma de pensiones. Ha sucedido en el pasado ya, aunque en este caso parece más bien improbable. Y bueno, si es rechazada esta moción de censura, por ejemplo, la presidenta o la diputada del Grupo de Reagrupación Nacional, Marine Le Pen, decía que va a votar cualquier moción de censura, venga de donde venga, y lo contrario, el presidente del Partido de los Republicanos, Eric Ciotti, decía que no va a agregar más caos al caos votando por una moción de censura. Sabemos que en el pasado no han podido prosperar esas iniciativas parlamentarias precisamente porque los republicanos se han opuesto. De manera que si la moción de censura es rechazada, habría todavía una posibilidad. Por ejemplo, se podría acudir al Consejo Constitucional, se podía presentar un recurso allí para ganar tiempo, impedir la implementación de la reforma de pensiones a partir de septiembre, y esto permitiría también la implementación de un RIP, un referendo de iniciativa popular, que si se cumplen una serie de condiciones, apoyo dentro del Senado, apoyo dentro de la Asamblea y 4,7 millones de firmas, podría proponérsele al presidente de la República que retire esa reforma de pensiones. Estas son las posibilidades que tenemos hasta el momento, pero estamos hablando de política ficción porque apenas acaba de aprobarse aquí en la Asamblea Nacional por la fuerza esa reforma de pensiones. Y Luis Miguel, déjeme que le haga una última pregunta precisamente en relación a lo que usted decía, que los republicanos ya han anunciado que no van a apoyar la moción de censura, por lo que podríamos decir que Emmanuel Macron ha logrado un poco lo que buscaba con este 49.3, ¿no? Porque precisamente tenía incertidumbre ante lo que podrían votar sus aliados republicanos a la reforma de las pensiones, pero contaba con que no iban a apoyar la moción de censura, ¿no? Podríamos decir.
lamentablemente hay muchos intereses en juego. Sabemos que si se aprobara esta moción de censura, una de las posibilidades, Rosa, es que el propio Emmanuel Macron disuelva la Asamblea, de manera que tendríamos que acudir a elecciones legislativas y las encuestas indican que uno de los partidos que perdería escaños aquí en la Cámara Baja del Parlamento sería precisamente los republicanos, de manera que como no les conviene, pues adoptan esta posición como tú lo apuntabas.